No, es que es para poder mostrar un par de cosas allí. Pero esperemos un poco, todavía no pongamos lo que hay en la pantalla. Ya verán, un saludo pues a todos los colegas, a los colombianos, y un saludo muy especial pues al ministro, al director de la ANI también. Bueno, antes de entrar en materia, un par de comentarios. Bueno, recordemos Lizama 158, ¿no, senadores, senadoras? Estamos pendientes, no hemos sabido de ninguna información nueva, pero eso no lo podemos abandonar, necesitamos saber qué fue lo que pasó. Algo alcancé a oír esta mañana en el radio, como de otro lío por esos lados, yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Algo, ¿no? Sí, bueno. En todo caso, simplemente para recordarlo y para llamar a Ecopetrol a que nos dé la información que tenga que darnos sobre esto. Lo segundo es esto, expresar toda mi solidaridad con los llaneros y la gente de Villavicencio y del Meta en relación con esta vía. Yo voy a detenerme sobre todo en el tema del puente, pero quiero mencionar un par de cosas antes. Y es cierto, esto es como increíble, ¿no? Una vía de apenas 80 kilómetros y ha sido un suplicio para la gente que la recorre, ¿no? Un suplicio en la pésima calidad de la vía, todos los dramas que han tenido y en los costos inmensos que tienen que pagar. No me voy a detener, la senadora Marisa lo planteó. O sea, es inaceptable lo que está pasando allí. Es casi increíble que toda la capacidad del Estado colombiano no sea capaz de resolver un problema de una obra que es relativamente pequeña, aun cuando tenga sus complejidades. Lo otro es esto, que algún día va a meritar hacer un detalle con más detenimiento, ¿no? Que es el contrato de Coviandes, ¿no? Pues, y del Grupo Aval, que ha venido manejando eso desde hace rato. Miren un par de datos que son increíbles, ¿no? En 1994 hicieron el primer contrato, señor ministro, y ese contrato tiene 74 otros sí. 74, es que eso es como increíble que un contrato pueda tener 74 otros sí. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo se explica eso? Son formas de contratación que están diseñadas para evadir las licitaciones que se deberían hacer. Es una cosa que es muy preocupante. Hay que insistir en que en economías de mercado la competencia es la mejor manera de contratar, si se trata de contratar, y que las contrataciones a dedo son de lo peor que nos pueda pasar. Y miren lo que pasó en el 2010. Era un contrato que en pesos del 2008 valía 353.000 millones. Y se convirtió en el 2010, también en pesos de esos días, en 1.8 billones de pesos, sin que mediara una licitación. No puede ser, esos son los líos de la Ruta del Sol en buena medida, ese es el pleito Caña-Gamarra. A esto hay que ponerle rigor y seriedad, claro. Dirán que hasta es legal de pronto, no sé, puede no serlo también, pero aún si fuera legal es inconveniente, porque si no es con licitaciones, los riesgos de corrupción o de malas decisiones son bastante más altos. Insisto, esto de pronto valdría la pena un día mirarlo con más detenimiento, pero allí hay problemas muy complicados que tienen que ver con una contratación desde 1994, que es el otro temor que yo estoy sintiendo, es que estas vías de concesión y este tipo de cosas se nos van a terminar convirtiendo en contratos a perpetuidad. A perpetuidad. Bueno, eso son cosas que se deberían discutir con seriedad, ¿no? Porque se desarrollan unos poderes económicos y políticos descomunales que permiten someter al Estado a cualquier tipo de contratos o de negocios que no son los mejores. Bueno, entremos al caso del puente de Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio, y como se dijo aquí también es a todos los llanos orientales, media Colombia. Y es verdad que las alternas no son alternas, porque pues lo alterno no puede ser pasar de 80 kilómetros a 600 y decir pues que es la misma cosa, ¿no? Sí, puede que se pueda ir, pero realmente no se puede calificar de esa manera. Empiezo por mencionar y lamentar 9 compatriotas colombianos muertos ahí, trabajadores que no han debido morir, por lo que vamos a ver. 9. Además de otro que se mencionó aquí, pues que de un accidente que tuvo que ver con esto, y 9 heridos. Seguro que esas familias están padeciendo dramas espantosos, porque en los sectores populares la pérdida de quien está, digamos, sosteniendo el hogar suele reemplazarse, si es que se reemplaza, en condiciones supremamente difíciles, que le significan deterioro a las condiciones de vida de la gente. Yo voy a poner los ojos en el tema de las responsabilidades. ¿Quién va a responder por este asunto y cuándo, señor ministro?
O sea, ya vamos en 3 meses, ¿no?, de el momento en que colapsó esa estructura, 15 de enero, ya un poquito más de 3 meses. Del tema no se ha vuelto a hablar. Y no he visto que los responsables, digamos los contratistas de esa obra tan grande, Covillantes particularmente, le hayan dicho al país que ellos van a asumir la responsabilidad y que van a pagar hasta el último centavo, que es lo que se supone tiene que derivarse de esto, que quienes estaban encargados de esa vía y haciendo un negocio fabuloso con esa vía, ante un fracaso de este tamaño, le digan al país, bueno, vamos a pagar, vamos a responder, ¿sí? Y a mí me preocupa que el día de mañana empiecen los abogados, ¿sí?, de estas grandes empresas a levantar teorías que nos lleven a que entonces resulta que no van a responder y que vamos a ser los colombianos los que vamos a tener que pagar esos platos rotos, cuando ahí hay responsabilidades civiles y penales incluso, pues por la lamentable muerte pues de estos trabajadores, un homicidio culposo, pero no por eso pues menos grave. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí en esta intervención, que repito va a ser muy breve, es como explicar una de las teorías que se ha planteado de qué fue lo que pasó. Puede haber otras y eso es lo que hay que debatir, pero necesitamos que este debate se vuelva un debate público, porque lo que yo les voy a mostrar aquí transmite la idea de un análisis riguroso. Y muy probablemente, si no de manera absoluta, esas son las causas del desastre y esas causas serían únicamente imputables a los contratistas, a la concesionaria. Ya que entre ellos, ahí con sus subcontratistas tengan pleitos y debates, eso podría ser otro asunto. Pero todos sabemos que legalmente en estas cosas responde ante el Estado la cabeza del negocio y el Estado tiene como uno de sus deberes caer sobre esa cabeza para que responda por las cosas que han sucedido. Entonces yo voy a pedir que por favor pasemos para intentar dar una explicación técnica sobre esto. Voy a pedir que repitamos esta imagen varias veces. No, solo esta primera parte. Como una, llamemos feliz coincidencia, una cámara de seguridad filmó el momento del colapso de la estructura. Repitamos la sola imagen. Miren que lo que uno observa allí es que está fallando. Parémosla ahí un momento, yo explico esto. Bueno, yo no soy ingeniero, pero soy arquitecto, algo entiendo de estas cosas, me asesoré con gente que sabe, con el doctor Germán Cardona, él es graduado en la Nacional de Medellín, de Manizales, ingeniero, yo fui profesor muchos años allá, y todos sabemos que esa es una facultad que le pone cuidado a estos temas, y entonces uno termina más o menos entendiendo. Miren, este es el puente que está fallando. El puente era un puente que se sostenía fundamentalmente sobre esta columna y sobre otra parecida, con unos tensores, ¿sí?, que eran unas tirantas, digamos, pero si ustedes observan, y es la primera conclusión de la investigación que les voy a mencionar, señalan que lo que sucedió es que falló esta columna. Hay otra columna, pero al fallar esta, entonces termina hundiéndose todo y falla principalmente en este punto. Miren ustedes este punto que estoy marcando, no sé si en la televisión se alcance a ver, ¿no?, pero este es, digamos, es una suerte muy grande tener eso, porque entonces muestra el orden de las cosas, ¿no? Falla aquí y claro, se hunde la parte de arriba de esa columna, es una gran columna tipo diamante que llaman, y todos los tensores se van y se cae la losa. La losa es, por aquí iba a ir la vía, ¿no?, iban a pasar los carros. Bueno, esa es una primera cosa. Bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Veamos otra diapositiva. El interventor, otra foto, el interventor contrató una firma mexicana. El interventor de esta obra contrató una firma mexicana que se llama Mexpresa, una firma pues que tiene ya bastantes años de estar funcionando desde 1977, desde el año 1984 trabaja con estructuras atirantadas. ¿Qué es esto? La atiranta tiene que ver con la estructura de la columna y bajan unos tensores, digamos, que sostienen la losa y sostienen la estructura. O sea, esta gente que sabía de eso. Y revisaron cuidadosamente las cosas y la conclusión, estos son fotos de algún periódico, miren ustedes, esta es, digamos, la manera como la columna llega al suelo, ¿no?, aquí a la tierra, salen una estructura por aquí, otra por aquí, es como un diamante, o sea, como esto les muestro. Este es, digamos,
como el resumen de eso allá. Es el resumen, es esquemático, ¿sí? Y esto tiene, la gracia de esto es que no falle aquí esta estructura, o sea, la gracia de esto es que no se hunda la estructura porque falla este tensor que hay aquí, llamémoslo este asunto. Y estaba conformado de dos maneras, este que está en naranja, y este otro. Bueno, aquí ya se muestra en un dibujo cómo se desbarató la columna. Esta es la losa por donde pasarían los carros, esta pantalla falló, y falló también esta viga, llamémosla una viga, y a los que no están muy familiarizados, digamos que una viga es como una columna acostada. Estoy simplificando bastante como para que las cosas se entiendan y no enredarnos mucho en los asuntos. Entonces, claro, si esta estructura de aquí falla y falla esta de aquí, pues lo que sucede es que se hunde esta cosa. Voy a intentar mostrar esto, a ver si no se me han olvidado mis dotes de profesor. Esta es, digamos, el resumen de eso. Le falta un pedacito aquí, le falta otro pedacito aquí. Si yo la paro aquí y le hago aquí, lo estoy haciendo con cierta fuerza. Miren ustedes que no falla. Y no falla, ¿por qué? Porque este palito lo pusimos con el cuidado de que quedara bien pegado y se agarrara y no se soltara. Entonces yo le puedo hacer fuerza y no falla. Sí, bueno. Este otro palito, esperemos que no me falle, ¿cierto? No está bien pegado a ese, exacto. Si lo hacen los... Si lo dañar, le falla. Exacto, ¿cierto? Entonces este debe fallar, ¿sí? Sí, no, me falló donde no era. Ha debido soltarse de aquí, ¿cierto? Estas son cosas que pasan. Ha debido soltarse de aquí, ¿sí? Y al soltarse de aquí, ¿qué es lo que termina sucediendo? Lo que termina sucediendo es que se abre la estructura. Miren ustedes, a pesar de que falla, se entiende el asunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tensor no fue capaz de sostener unidas este par de columnas. Eso fue lo que pasó. Sí, eso fue lo que vimos en la fotografía. Falló y entonces se hundió y claro, los tensores y todo se cayó. Bueno, ¿por qué pasó eso? Ese es el punto clave. Sigamos. Bueno, aquí está el dibujo. Es lo que vimos anteriormente. Esta es la losa por donde van los carros, la columna esa que llaman de diamante. Aquí está la viga que mencioné y más abajito está la pantalla esa. Sigamos. Bueno, esto ya da más de detalle. Estos son dibujos de ingeniero, ¿sí? Donde se muestra con más detalle lo que va a pasar, digamos más de tipo técnico. Vamos a ver si este sí me funciona mejor. Entonces hay unos esfuerzos aquí que son del orden de 3.000 toneladas, se vienen por aquí, bajan por acá esos esfuerzos y llegan a la tierra. Bueno, y este conjunto de cosas, estos dos elementos son los que tienen que impedir que esto falle aquí. ¿Dónde está el problema? Dicen los mexicanos. Esto es una cosa muy cuidadosa, no la voy a leer para no alargarme, pero se consiguen en internet y es fácil de comprender, o sea, no es un asunto del otro mundo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos analizaron cuidadosamente esta viga. Entonces, lo que dicen es que los hierros, esto es de concreto, ¿no? O sea, cemento, concreto y refuerzos metálicos. Lo que dicen es que los refuerzos metálicos se pusieron en el sentido equivocado de cómo tenían que poner. Esto es casi increíble cuando uno lo lee, Marisa, pues dice, pero ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Bueno, y es lo que dicen que sucedió. O sea, los hierros principales tenían que venir en esta dirección para agarrar estos dos puntos y resulta que los hierros principales estaban en la otra dirección, donde en concreto se necesitan esos hierros, pero aquí es clave saber cuál es la fuerza. Entonces, miren, estos hierros, voy a simplificar mucho, o sea, la parte 204 centímetros cuadrados de hierro, vistos así, de punta, 204 centímetros cuadrados de hierro. Y este otro tiene 22 centímetros cuadrados de hierro, creo que son 22, ¿sí? Bueno, pero es que el problema es que estos 204 tenían que haber estado aquí y resulta que están es aquí. O sea, exactamente al revés. Eso fue lo que pasó.
Entonces estaban ahí, sí, ayudaban a que no se bajara la estructura y todo, pero no estaban haciendo el esfuerzo que tenían que hacer. Y claro, en algún momento esto no resistió y claro, estos nudos, estas esquinas, llamémoslas, estos codos no estaban diseñados para sostener ellos toda la fuerza y se abrieron y se cae todo y colapsa la estructura. Devolvámonos un momento. Esta diferencia entre este punto y este punto es una diferencia de casi 10 veces la capacidad de resistencia. O sea, es un error absolutamente garrafal. Ahora, este es un error elemental. O sea, de las primeras cosas que aprende un muchacho en ingeniería en los primeros semestres es la importancia de entender cómo se mueven los esfuerzos, cómo se mueven las cargas y cuál tiene que ser el sentido de los hierros. Porque si uno se equivoca en eso, pues es equivocarse de manera absolutamente garrafal. Pase. Otra, por favor. Esta es otra manera de mirar el asunto, ¿cierto? O sea, las cargas que había que sostener, esto están viendo a todos los mexicanos, eran 375.5 toneladas. Y la resistencia de los cables de los hierros eran 317. O sea que de entrada no podían soportar el esfuerzo que estaban haciendo. Para no mencionar una cosa, en ingeniería se diseña con índices de seguridad. Entonces se calcula exactamente lo que se necesita y se le pone un índice que suele ser, digamos, del doble, como una manera de no correr riesgos. ¿Sí? Se hace el cálculo exacto y se duplica. ¿Sí? O sea que esta diferencia, que pareciera no ser tan grande, 375 contra 317, no, imaginemos que esta debía ser algo así como 600 o más, para tener la certeza de que no iba a funcionar. O sea, la solicitación, dicen los ingenieros, o sea, lo que se requería era mayor, la exigencia de la estructura resultó ser mayor que la resistencia de los materiales con los que se estaba construyendo. Ese es el resumen de lo que están diciendo los mexicanos, y esto lo detallan. Pasemos. Este es, por ejemplo, la losa esta de la que estamos hablando, y entonces aquí ya en detalle, sí, aquí están las dos cifras que acabo de mostrar, 375, 316, y el dibujo queda claro que la falla está desde los propios planos. Yo quiero enfatizar esto. Por eso se ha dicho tanto que es un error de diseño, porque en los planos es evidente que eso no podía funcionar. Ahora, ahí pueden aparecer otras discusiones. Bueno, los diseñadores se equivocaron en eso. ¿Dónde estaban los interventores? ¿Dónde estaba el propio Estado? ¿Quién revisaba eso? Inclusive a la hora de construir, a mí me decía alguien que sabe de esto, cuando estaban armando los hierros, cualquiera que se parara sobre esos hierros, y la gente se para sobre esos hierros, es notorio que los hierros tenían el sentido que no era. O sea, porque estaban, en vez de estar así, digamos, perpendiculares a la vía, estaban haciendo este esfuerzo que no era el que tenía que soportar las cargas. O sea, aquí hay mucha cosa que investigar y que detallar hasta dónde van las responsabilidades y quién las va a asumir. Y claro, eso seguramente se van a volver una serie de controversias, porque Coviandes es el dueño, digamos, de la obra, ellos son la concesionaria, pero ellos subcontrataron. Esto tiene detalles y tiene historias que probablemente otro día, yo quiero que este debate lo hagamos en la plenaria del Senado, con más tiempo dedicados a esto, para que miremos por qué estas cosas no pueden suceder. Yo por aquí me encontré una frase del presidente Santos que tengo que expresar todo mi desacuerdo, ¿no? Dice: lo que pasó en la vía Bogotá-Villavicencio es una tragedia, pero esas cosas suceden. Pues sí, suceden, pero no deben suceder, porque, o sea, si nos equivocamos en cosas tan simples como estas, pues entonces ¿en qué es en lo que estamos? Esto, repito, es una cosa bastante sencilla en términos ingenieriles. Sí, pues es muy bonita la estructura y eso tiene sus misterios y el atirantado y todo, pero digamos que esta discusión de cómo se reforzaban, cómo eran los hierros de esa estructura, sí era una cosa de ABC. De ABC era lo que se tenía. Entonces, una de las conclusiones de los mexicanos es que como el puente tiene dos torres como esa, ya se cayó una, los mexicanos, yo creo que con buen criterio dicen, pues la otra tiene que ser igual, porque el diseño era el mismo, y entonces han recomendado que se tumbe la otra. Pues, una cosa planificada, se demuela la otra porque, digamos, puede estarse cayendo. O sea, en cualquier momento puede terminar colapsando, ¿sí? Es la recomendación que ellos hacen.
en la que yo salvo mejores opiniones que no he leído, algo he leído en contra de esto y realmente no me satisfacen las explicaciones. Voy por último, para reforzar lo que estoy diciendo, voy a hacer esta explicación que hace esta empresa mexicana, Mexpress. Ellos analizan cómo este tipo de estructuras pueden fallar por tres cosas. Creo que vale la pena agotar un poquito el tema, porque sobre esto es que se va a terminar discutiendo. Una posibilidad es que falle el suelo. Sí, por ejemplo, que un sismo desbarate el suelo y entonces, claro, todos los presupuestos de los cálculos fallan, ¿sí? Que falla el suelo, dicen ellos, por falta de capacidad de carga o inestabilidad de la ladera. Dicen los mexicanos, no hay evidencia de que esto haya sucedido. O sea, el cimiento, o sea, el punto en el que la columna entra en el suelo, dicen ellos que no tuvo... La cimentación se mantuvo en su posición luego del colapso, o sea, que ese argumento no es un argumento que validen, pues, digamos, las observaciones que han hecho. Ellos conocieron los planos y estuvieron en la obra. Una segunda falla puede ser porque fallen los tirantes, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo es atirantado? Entonces de la columna salen los tirantes. Y ellos dicen que no observaron desprendimientos de tirantes previo a la falla de la torre. No hay evidencia de esta situación. Y entonces les queda una opción, dice, falla por falta de capacidad de tensión en la losa travesaño, que es la que está arribita, o en el muro diafragma. Los dos estaban haciendo más o menos lo mismo. Sí. Y dice que entonces pues se caen, ¿no? En los videos se ha observado de la falla se aprecia que las columnas inferiores se abren, que fue lo que mostramos aquí, se abren, ¿sí? Y que entonces, claro, se cae todo este asunto del que estábamos hablando. Entonces, señor ministro, yo termino señalando una cosa. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno? Yo creo que el gobierno tiene que estar sobre esto y esto necesita respuestas rápidas porque no nos van a volver esto un enredo de abogados y al final nadie va a resolver. O sea, aquí no puede ser que en la contratación se imponga la idea de que cuando se trata del Estado hacia los contratistas, entonces el Estado tiene que ser solícito, atenderles, etcétera, pero cuando hay que responder del contratista hacia el Estado, entonces empiezan a aparecer las discusiones y las cosas. Ya van 3 meses. Hay un estudio que nadie ha refutado. Entonces yo quisiera, doctor Cardona, que usted se detuviera en qué está haciendo el Estado y qué vamos a hacer y cuándo vamos a saber qué es lo que va a pasar y qué, digamos, actitud responsable ha asumido COVID Andes en el sentido de darnos la garantía de que esto se va a resolver de la manera que sea y quién va a pagar en últimas todos los platos rotos que hay que pagar sobre este asunto. Yo creo que aquí el Estado tiene que ser riguroso. O sea, aquí hay que transmitirle una idea a los contratistas del Estado, hay que responder por las obras. Bueno, pero además es un mensaje a todo el país, se caen los edificios en Cartagena, se caen en Medellín. O sea, el país no puede tolerar que cosas como estas nos sigan sucediendo. Estos no son problemas de la técnica. Esto está técnicamente resuelto hace mucho rato. Hay instrumentos, computadores, etcétera, con los cuales no cometer estos errores. ¿Qué pasa, doctor Cardona, con la vigilancia sobre los contratistas? Sí, que no resulte que ahora nos digan que como el gobierno aceptó esos planos, entonces el gobierno asume la responsabilidad sobre los planos. Eso pueden salirnos con una teoría como esa. Pues yo no la aceptaría, pero aquí estamos seguros de que hay gente que puede estar pensando en no pagar, no asumir esa responsabilidad. Bueno, yo hasta ahí termino, creo que estuve lo suficientemente breve. Muchas gracias, señor presidente.